Para la tercera evidencia de conocimiento, en la parte A, nos pedían realizar un filtro pasabandas activo con una frecuencia central de 50 kHz. Así que el primer paso para poder realizar todos los cálculos, tenemos que primero seleccionar un valor para nuestra capacitancia. En este caso optamos por utilizar un nanofaradio, es decir, 1 por 10 a la menos 9 faradios. Esto lo ajustamos debido a que si utilizábamos microfaradios, nuestra resistencia no estaba dentro de los rangos óptimos, y con la ayuda de un nanofaradio lo ajustamos para que estuviera en el rango óptimo, que es que la resistencia debe de ser mayor a 1000 ohms y menor a 9999 ohms. Así que una vez ya conociendo nuestro valor de la capacitancia, con ayuda de la fórmula central despejamos para R. Así que son despejes sencillos, solamente tendríamos que haber multiplicado ambos extremos por R y después dividir entre 1 sobre 50 kHz. Así que ya una vez realizado todo esto, obteníamos que la resistencia es igual a 1 entre 2pi multiplicando la capacitancia por la frecuencia central, y sustituyendo los valores obtenemos que la resistencia es igual a 1 por 2pi multiplicado por 1 por 10 a la menos 9 faradios multiplicado por 50 por 10 a la 3 Hz, y esto nos dio una resistencia total de 3183.09 ohms, o su equivalente en kilo ohms, que sería 3.183 ohms, kilo ohms, perdón. Ya una vez conociendo estos datos, solo nos restaba calcular la frecuencia central, la frecuencia de corte 1 y la frecuencia de corte 2. Cabe aclarar que la frecuencia de corte 1 es la frecuencia de corte inferior y FC2 es la frecuencia de corte superior. Para calcular FC1 es frecuencia central entre 6.3, lo cual nos dio un total de 7936.5 Hz. Y para la frecuencia 2 tenemos que multiplicar la frecuencia central por 6.6, lo cual nos dio un total de 330 kHz. Así que una vez conociendo estos valores, para calcular el ancho de banda tendríamos que restar la frecuencia superior de la frecuencia inferior, lo cual nos dio que el ancho de banda es de 322.0635 kHz. Así que bien, ahora solo resta hacer la simulación en Proteus. Ya una vez dentro de Proteus, este será el circuito de nuestro filtro pasabandas. En este caso, al tratarse de un filtro activo, utilizaremos 3 amplificadores operacionales. En este caso, el amplificador utilizado es el LM741. En la parte de entrada tendremos nuestro generador de señales senoidales. Posteriormente estará conectada nuestra primera resistencia. Aquí hago un pequeño paréntesis y cabe aclarar que R1, R2, R3 y R4 tendrán el mismo valor, así que ajustamos en cada una de ellas el valor de la resistencia que obtuvimos con los cálculos anteriores a 3183.19 ohms, o su equivalente a kilo ohms, que sería 3.183 kilo ohms. Después nuestro capacitor C1 tendrá el mismo valor que el capacitor C2, así que lo ajustamos a un nanofaradio. Nuestro amplificador operacional deberá ser alimentado con un voltaje de menos 12 volts y más 12 volts. Esto lo haremos en cada uno de los amplificadores. Deberán tener su alimentación positiva y su alimentación negativa. En el último tramo, al ser solamente un amplificador de la señal, utilizaremos resistencias de 10K para R5 y para R6. Y por último solo queda acoplar nuestro analizador de frecuencia, así que para ello nos vamos a la parte de Graphics. En Proteus seleccionamos Frequency Response y por último compararemos la salida de voltaje de U2 y U3, así que arrastramos a nuestra gráfica estos componentes de voltaje
y configuramos todo lo necesario. Ya una vez configurado, vemos nuestro gráfico y como podemos observar, aquí está la parte verde, la cual sería nuestra salida de voltaje en U3, el último amplificador, y la parte roja, nuestro voltaje de salida en el amplificador U2. Aquí, como se puede observar, en la cima, en la cresta de la onda, nuestra frecuencia de corte coincide exactamente, nuestra frecuencia central, perdón, coincide justamente así, 50 kHz.